Izuku despertó con una sensación inusual de comodidad, una que no experimentaba a menudo. Su cuerpo estaba relajado, su respiración tranquila, y el calor de la manta sobre él lo hacía querer hundirse nuevamente en el sueño. Pero algo no cuadraba. Abrió los ojos con lentitud y miró a su alrededor, solo para darse cuenta de que no estaba en su apartamento. Las paredes, los muebles, el aroma dulce y el sonido sutil de una respiración acompasada le recordaron de inmediato dónde estaba. Era el apartamento de Aurelie. No el de él. Por un momento, su mente se llenó de preocupación. ¿Cómo se había quedado dormido tan despreocupadamente en casa de alguien más? No era propio de él confiarse de esa manera, pero anoche simplemente, su cuerpo cedió. Desvió la mirada a su alrededor y la escena que encontró hizo que su preocupación se disipara. Aurelie dormía en el otro sofá, su rostro relajado y a su lado, Lumiere estaba acurrucada, su manita todavía aferrada a la camisa de Izuku como si temiera que él se fuera. Él quiso convencerse de que todos se habían quedado dormidos al mismo tiempo y que nadie notaría esto, pero la idea de que Aurelie se despertara primero y lo viera durmiendo allí lo hizo sentir un leve sonrojo de vergüenza. Sacó su teléfono del bolsillo y revisó la hora. No era tarde, pero ya era momento de irse si quería llegar con suficiente tiempo a la escuela. Mientras intentaba moverse con cuidado para no despertar a Lumiere, sintió que alguien más se removía. Izuku. ¿Ya te vas? Aurelie preguntó aún somnolienta, su voz ronca por el sueño. Izuku asintió con algo de torpeza. Sí, tengo clases pronto, y ya dormí demasiado aquí. Aurelie se estiró con pereza, frotándose los ojos. Déjame prepararte un lonche antes de que te vayas, dijo, levantándose. No tienes que hacerlo. No hay discusión. Ella bostezó mientras caminaba a la cocina. Vete a lavar la cara mientras tanto. Izuku suspiró resignado y se dirigió al baño. Cuando encendió la luz, sus ojos recorrieron el espacio por costumbre. Había productos de mujer alineados en un estante. Cremas, maquillaje, perfumes. Era algo que esperaba, pero lo que realmente llamó su atención fue otro pequeño rincón del lavabo. Champú de bebé, crema infantil, un cepillo diminuto con cerdas suaves, pañuelos y toallitas. Eran cosas de Lumiere. Era la primera vez que se detenía a verlas en detalle y, por alguna razón, el simple hecho de notar esos productos le hizo sentir algo extraño en el pecho. Su hija tenía su propio espacio aquí, sus cosas, su rutina, y él estaba apenas comenzando a formar parte de ella. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo por un momento. No podía negar que estaba cansado, pero también había dormido como no lo hacía en mucho tiempo. Cuando salió del baño, Lumiere seguía dormida profundamente, sin siquiera haber notado su ausencia momentánea. Aurelie estaba terminando de empacar su lonche en una bolsa de papel. Aquí tienes. Le entregó la bolsa con una sonrisa. Hay empanadas y un postre para el desayuno. Izuku la tomó con un leve asentimiento. Gracias, en serio. No hay problema. Ella ladeó la cabeza, observándolo con una ligera diversión. Y deja de disculparte, no es como si hubieras hecho algo malo. Izuku suspiró, aún avergonzado, pero un poco más agradecido. Nos vemos luego. Aurelie asintió, despidiéndolo con un gesto de la mano mientras él se encaminaba a la puerta. Al salir al fresco aire matutino, dejó escapar un suspiro. Había sido una noche extraña, pero de algún modo, no le había molestado en absoluto. Izuku caminó hacia la estación de tren con una sensación extraña en el pecho. No era incomodidad ni cansancio, sino una especie de tranquilidad inusual. Anoche se había quedado dormido en casa ajena, algo que jamás habría planeado, pero no se sintió fuera de lugar. Mientras subía al tren y se acomodaba en un asiento, sacó su teléfono y abrió la conversación con su madre. Buenos días, mamá. Ayer terminé cuidando a Lumiere. Fue más difícil de lo que imaginé. A los pocos minutos, su teléfono vibró con la respuesta de Inko. Buenos días, cariño. Lo sabía. No es fácil, ¿verdad? Aurelie debe hacer malabares todos los días. Izuku soltó un suspiro, recordando lo agotador que había sido mantener el ritmo con una bebé a cuestas. No tenía idea de cómo Aurelie lograba manejarlo sola. Sí, pero ella lo hace ver tan natural. Lumiere me tomó todo el tiempo y energía en un solo día. Inko, así es la paternidad, hijo. Pero dime, ¿cómo está Lumiere? ¿Cómo estuvo con su papá? Izuku, bien, creo. Se apegó a mí más rápido de lo que esperaba, aunque lloró mucho extrañando a su mamá. Pero, me reconoció en todo momento. Supo que yo era su papá.
La conversación se quedó en visto unos minutos, hasta que Inko respondió con un simple: estoy orgullosa de ti. Esa respuesta, tan sencilla pero cargada de significado en esta nueva etapa, hizo que Izuku apretara el teléfono con fuerza. Suspiró y lo guardó en su bolsillo justo cuando el tren llegó a la estación de Ua, profe. Gritó una voz familiar en cuanto puso un pie en la entrada de la escuela. Era Eri, quien se le acercó con una expresión de completa incredulidad. Era verdad lo de ayer. Usted tiene una hija. Izuku no tuvo tiempo de responder antes de que una compañera de Eri apareciera a su lado con una expresión de asombro. ¿Por qué no nos dijo nada, Deku-sensei? Nos hubiéramos ofrecido a ayudar con la bebé. Los murmullos a través del viaje fueron instantáneos. Algunos estudiantes de la UA miraban a Izuku con expresión sorprendida, otros con interés. ¿No hubo boda?, escuchó murmurar a un grupo de estudiantes. ¿No es raro? Tal vez es una relación secreta. Oye, eso no nos incumbe. Izuku sintió una gota de sudor recorrer su sien. No podía exactamente detener los rumores. Eri, ¿no es algo que pueda explicar en este momento? Entonces sí es cierto. Ella parecía completamente atónita. Pero usted nunca ha hablado de una esposa. Izuku se rascó la nuca, evitando sus miradas curiosas. Es complicado. Eri, sin embargo, sonrió de inmediato. ¿Podemos conocerla? Tal vez, en algún momento, dijo Izuku con un suspiro. El revuelo continuó mientras se dirigía a su oficina. En la sala de profesores, Aizawa y Present Mic ya estaban sentados con sus respectivas tazas de café. Parece que la visita de tu hija ya expandió rumores en toda la escuela, no solo en tu salón. Dijo Aizawa con su tono monótono, sin siquiera mirarlo. ¿De qué estás hablando? Izuku intentó fingir ignorancia. Present Mic se rió. Los alumnos están revolucionados. No todos los días descubres que el proero Deku tiene una hija. Izuku dejó caer su cabeza sobre el escritorio con un gruñido. No puede ser, pensé que solo era Eri, y un pequeño puñado de estudiantes. Aizawa le lanzó una mirada, luego tomó un sorbo de su café. Si no quieres que los rumores se salgan de control, tendrás que aclararlo antes de que inventen historias raras. Izuku soltó un largo suspiro. Supongo que tendré que pensarlo. Pero mientras su mente trabajaba en cómo manejar la situación, no pudo evitar sonreír. Tal vez, poco a poco, estaba empezando a aceptar esta nueva realidad. Más tarde, él observaba a sus estudiantes cuchichear entre ellos antes de que su clase iniciara. Los rumores habían explotado como una bomba en la UA, y era claro que no desaparecerían si él no los enfrentaba. Se levantó de su asiento y golpeó el escritorio suavemente para llamar la atención. Antes de que comencemos la lección de hoy, quiero aclarar algo. Todos los alumnos se callaron al instante, con sus ojos brillando de anticipación. Sí, tengo una hija, ya la vieron ayer. Dijo con un tono neutro, cruzándose de brazos. Tampoco es algo de lo que haya hablado porque no tengo la obligación de compartir mi vida privada. Hubo un instante de silencio. Luego, una avalancha de preguntas explotó en el aula. ¿Cómo se llama su esposa? ¿Fue en el civil o también hicieron fiesta? ¿Cómo se conocieron? Izuku sintió una vena saltarle en la frente. No es necesario que sepan todos los detalles, dijo con paciencia forzada. Conocí a alguien especial, nos casamos y tuvimos a Lumière. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Bastante. ¿Y cómo fue la boda? Izuku apretó los labios. No podía decirles que nunca hubo una boda, que todo fue un desastre y que su hija nació en medio del caos. Así que, simplemente, optó por improvisar. Fue algo íntimo. Solo con familiares y amigos cercanos. ¿Y qué tal del vestido? Hermoso, respondió sin pensar demasiado. ¿Pero cómo era? Blanco, dijo simplemente. Las preguntas no se detenían, y los estudiantes parecían más emocionados que nunca. ¿De qué color es su cabello? Para reconocerla si la vemos. Izuku se quedó en blanco por un segundo. Sabía que no podía darles una respuesta real, pero tampoco podía ser demasiado obvio. Blanco, soltó, técnicamente una buena parte de la población tenía cabello blanco. Ah. Entonces si vemos a una mujer de cabello blanco con una bebé, ya sabemos que es su esposa. Izuku se llevó una mano a la cara. No vayan acosando a todas las mujeres con bebés, ¿ok? Hubo algunas risas antes de que alguien levantara la mano de nuevo. ¿Y el anillo? Izuku casi maldijo en voz alta. No lo uso mientras trabajo, mintió. ¿Por qué? Porque podría ser peligroso en mis actividades como héroe, respondió con rapidez.
Los estudiantes parecían aceptar la respuesta, aunque claramente no estaban del todo satisfechos. Profe, ¿por qué nunca nos dijo nada? Izuku suavizó su expresión. Como ya les dije, algunas cosas son personales. Algunos asintieron con comprensión, pero los demás todavía murmuraban con entusiasmo. Profe, debería traernos fotos de su boda. Sí, queremos verla. Izuku se frotó las sienes. Bien, basta de preguntas. Vamos a empezar la clase. Hubo algunas protestas, pero al final, todos se calmaron. Izuku suspiró en silencio. Había logrado improvisar una historia que sonaba lo suficientemente creíble. Con suerte, eso bastaría para que los rumores no se salieran de control. Pero mientras continuaba la lección, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podría sostener esa mentira antes de que la verdad saliera a la luz. El sonido de su teléfono vibrando en el escritorio interrumpió el flujo de su día. Izuku miró el mensaje y vio que era de Katsuki, quien, como siempre, no perdía oportunidad para hacerle sentir su presencia, aunque de una forma menos explosiva que en sus días de estudiantes. Oye, ¿vienes a comer después del trabajo? Te invito. Izuku levantó una ceja, ligeramente sorprendido. Normalmente, Katsuki no era de hacer invitaciones sin más. Había pasado mucho tiempo desde que la relación entre ellos había cambiado, pero aún así, Izuku no pudo evitar pensar que era una muestra de que algo seguía ahí. Respondió rápidamente. Izuku, claro, pero no quiero beber. Solo comida. No fue una sorpresa que Katsuki no respondiera inmediatamente. Kacchan, eres un aburrido, Deku, pero lo entiendo. La niña es tu prioridad ahora. Izuku sonrió ante la pantalla del teléfono mientras se preparaba para dejar la escuela. Ya no tenía esa chispa de antes, esa necesidad de ser el mejor, pero la vida le había mostrado algo más valioso. Ahora, su prioridad era Lumiere, y eso era todo lo que importaba. Cuando finalmente llegó al restaurante, Katsuki ya lo estaba esperando en una mesa alejada del bullicio. Izuku se sentó frente a él, y la conversación comenzó sin rodeos, como siempre. ¿Cómo va todo? Preguntó Katsuki, tomando un sorbo. Izuku dejó caer su mochila en el suelo mientras se sentaba, mirando a su amigo con una sonrisa relajada. Bien. Lumiere está creciendo rápido. A veces siento que el tiempo se va volando, pero cada momento con ella es increíble. Katsuki asintió, observando a Izuku. Había algo diferente en su amigo, algo que no se podía negar. Izuku ya no era el joven héroe que solía competir con él, el que soñaba con ser el mejor en todo. Ahora, la calma de ser un buen padre y maestro era todo lo que parecía importar. Era una versión más feliz de él, aunque a veces Katsuki extrañaba esa chispa competitiva. ¿Y Aureli? Preguntó Katsuki. Parecía que una pregunta había estado rondando su mente por un tiempo. ¿Es buena madre? No parece la típica que deja a la niña descuidada por ahí. Izuku lo miró con seriedad, no sorprendió que Katsuki hiciera esa pregunta. Su naturaleza protectora no le permitía no hacerla. Es una gran madre, dijo Izuku. No tengo dudas de eso. He visto cómo cuida a Lumiere, cómo le da todo lo que necesita. Aurelia ha sido muy fuerte en todo lo que ha hecho, y nunca he visto nada en ella que me haga dudar. Está lejos de ser negligente. Katsuki lo observó por un momento, como si estuviera analizando sus palabras, antes de asentir lentamente. Bien. Quiero que sepas que si alguna vez necesitas ayuda o algo, ya sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿no? Dijo Katsuki, con un tono más suave, menos agresivo que lo habitual. Izuku lo miró y sonrió agradecido. Era raro escuchar esas palabras de Katsuki, pero en ese momento, sabía que lo decía de corazón. Gracias, Kacchan. Lo aprecio. Una breve pausa llenó el espacio entre ellos, hasta que Katsuki rompió el silencio. ¿Vas a llevar a Lumiere a la reunión de la clase 1, a algún día? Ya sabes, las reuniones mensuales. Izuku reflexionó un momento, mirando su vaso de agua. Esa era una buena pregunta, y en el fondo, sabía que las reuniones de la clase eran algo importante para él. Había sido su clase, su legado, y aunque sus vidas cambiaron de rumbo, aún tenía ese lazo con sus antiguos estudiantes. Tal vez. Lo estoy pensando. Sé que a muchos les gustaría conocerla, pero también, no quiero que se convierta en un espectáculo. Lumiere es pequeña y no quiero que el ruido o el caos la molesten. Aunque, claro, si se da, lo haré. Katsuki asintió con su característica mirada pensativa. No había mucho más que decir sobre eso, y de alguna manera, ambos sabían que era algo que solo Izuku podía decidir.
El resto de la comida transcurrió en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que reflejaba la madurez de ambos hombres, de la forma en que sus vidas se habían transformado. El viejo Deku y el viejo Kacchan ya no existían de la misma manera, pero la conexión seguía allí, aún intacta. Al final, Izuku se levantó recogiendo su mochila, y mientras se despedían, Katsuki le dio una palmada en la espalda. Cuídate, Deku. Nos vemos. Izuku asintió, con una sonrisa cansada pero sincera. A veces, los cambios más grandes no eran los que ocurrían en las misiones, sino los que pasaban en el día a día. La vida como héroe parecía tan lejana ahora, pero ser un buen padre y un buen maestro lo llenaba de satisfacción, más que cualquier victoria que pudiera haber tenido en el pasado. Izuku ya había llegado a su casa después de la conversación con Katsuki, pero al revisar su celular, notó un mensaje de Aurelie que le hizo detenerse un momento. Era extraño que ella le escribiera a esa hora, y al leerlo, no pudo evitar que una sensación de preocupación se apoderara de él. Aurelie. Izuku, siento molestarte otra vez, pero, estoy un poco enferma. Es solo un resfriado común, pero no quiero contagiar a Lumière. ¿Sería posible que pudieras quedarte con ella unos días? De verdad lo siento, sé que es un inconveniente. Izuku sintió una presión en su pecho. Aurelie no solía pedir ayuda, y mucho menos en situaciones como esta. Decidió responder de inmediato. Izuku. No te preocupes, Aurelie. Claro que sí, estaré allí en un rato. En cuanto puso el teléfono en el bolsillo, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Estaba Aurelie realmente tan mal como para pedirle que cuidara a Lumière de nuevo? Era algo que, si bien le preocupaba, también sabía que no podía ignorar. Al llegar al apartamento de Aurelie, Izuku se sintió algo más tenso que de costumbre. Golpeó la puerta y, al abrirla, vio a Aurelie de pie, con una mascarilla puesta, y aunque trató de sonreír, Izuku pudo notar que su rostro estaba más pálido que de costumbre, casi como si estuviera en su límite. ¿Aurelie? Preguntó Izuku, entrando y dejando la bolsa que traía con él. A pesar de la mascarilla, sus ojos reflejaban algo más que solo cansancio. Ella asintió, tratando de sonreír, pero la expresión cansada en su rostro no mentía. Estoy bien, de verdad. Solo es un virus común, no te preocupes. Ya pedí incapacidad para los próximos días. Pero, no quiero que Lumière esté cerca de mí mientras estoy así, por si acaso. Izuku observó cada uno de sus movimientos. Aunque Aurelie decía que estaba bien, podía verla temblar ligeramente y, cada tanto, toser. Frotaba su frente, como si intentara calmar un dolor de cabeza, y su mirada parecía más agotada de lo habitual. No pareces estar bien, dijo Izuku, sin rodeos. Caminó hacia ella y la miró directamente. Si estás tan mal, no deberías estar aquí sola. Aurelie intentó restarle importancia, levantando una mano en señal de que no era necesario que se preocupara tanto. Es solo un resfriado, murmuró, pero la tos que la interrumpió no ayudó a que sus palabras sonaran convincentes. En serio, no te preocupes. Ya estoy tomando medicamentos. Pero Izuku no podía ignorar la forma en que se sostenía de la pared cada vez que parecía tambalearse un poco, y cómo se frotaba la frente con frecuencia. Ella trataba de ser fuerte, como siempre, pero él podía ver que estaba luchando para mantenerse de pie. Voy a cuidar de Lumière, no vas a estar sola. Izuku se acercó, quitándose el chaleco mientras hablaba, y luego le echó un vistazo a Aurelie, dudando por un momento. Déjame cuidar de ti también. Te dije que no era necesario, respondió ella, pero el tono de su voz ya estaba mucho más suave. Izuku no se dejó convencer, sabiendo que Aurelie no pediría ayuda a menos que realmente lo necesitara. Se acercó a la pequeña, que estaba en su cuna, y la levantó con cuidado. Lumière, que había estado jugando con sus juguetes, levantó la cabeza como si preguntara quién la había alzado y miró a Izuku por un segundo, luego sonrió dejándose caer atrás mientras reía. Lumière, ven aquí, vamos a pasar el día con mamá, ¿de acuerdo? Le dijo suavemente mientras la acunaba en sus brazos, asegurándose de que estuviera cómoda. Aurelie lo observó, aliviada pero también tocada por la forma en que Izuku siempre hacía que su hija se sintiera segura y feliz. Sin embargo, sabía que no podía dejar que él se hiciera cargo de todo. Aún tenía que ser madre, incluso si estaba débil. Gracias, Izuku. Realmente, me siento mejor sabiendo que Lumière no está sola. Izuku la miró por un momento, asegurándose de que estaba bien, antes de asentir y ponerse en marcha. Te traeré algo para que te sientas mejor. Descansa un poco más.
Le sonrió con suavidad, sabiendo que las palabras de consuelo eran más poderosas en ese momento que cualquier otra cosa. Aurelia asintió, agradecida, y se recostó en el sofá, asegurándose de cubrirse bien con una manta, mientras Izuku se encargaba de Lumiere. Y aunque ella intentaba no mostrarlo, no pudo evitar que un pequeño suspiro de alivio escapara. Saber que no estaba sola, que Izuku estaba allí, haciendo todo lo posible por ayudar a su hija, le daba el espacio para finalmente descansar. Con Lumiere en brazos, Izuku salió hacia la cocina para preparar algo sencillo, asegurándose de que Aurelie pudiera tomar las fuerzas que necesitaba. Después de todo, no era solo su hija a la que debía cuidar en este momento, sino a los dos. La vida, aunque complicada, le había mostrado que los lazos entre personas no siempre venían de lo que uno había planeado, sino de cómo elegían apoyarse mutuamente en los momentos más difíciles. Lumiere estaba encantada. Cada movimiento de Izuku en la cocina la hacía reír con una dulzura contagiosa, sus pequeñas manos agitándose con emoción mientras lo observaba desde su asiento elevado. Cada vez que él sacaba un ingrediente, lo mezclaba o simplemente hacía ruido con los utensilios, ella reaccionaba con una risa, como si aquello fuera lo más divertido del mundo. Izuku, por su parte, la miraba con ternura mientras intentaba organizarse en una cocina que no conocía bien. Aurelie tenía los utensilios en lugares distintos a los suyos, y encontrar cada cosa era casi un pequeño desafío. Buscó en varios cajones antes de encontrar una olla, luego revisó los estantes hasta dar con los condimentos, y más de una vez casi tiró algo sin querer. Esto es más difícil de lo que pensé, murmuró para sí mismo, y al oírlo, Lumiere soltó otra risa, como si entendiera que su papá estaba teniendo problemas. ¿Te estás burlando de mí? Pequeña, Izuku la miró enternecido, pero la niña solo se rió más fuerte, llevándose las manitas a la boca en un gesto adorable. Finalmente, después de varios minutos de lucha con la cocina ajena, Izuku logró preparar una sopa ligera, algo nutritivo y fácil de digerir para Aurelie. Mientras removía la sopa en la olla, sintió un suave tirón en su brazo y miró hacia un lado, justo a la silla de Lumiere. Ella lo estaba tocando con sus manitas pequeñas, como si quisiera llamar su atención con urgencia. ¿Qué pasa, pequeña? Preguntó con curiosidad, inclinándose un poco hacia ella. Lumiere lo miró fijamente con sus grandes ojos llenos de emoción, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo importante. Movió los labios, balbuceó un poco y finalmente dejó escapar un sonido que sonó casi como, «Ada». Izuku parpadeó, sorprendido. «Ada. Eso es lo que querías decir». Lumiere sonrió ampliamente, como si estuviera orgullosa de su logro, y repitió. «Ada». Izuku no pudo evitar reírse suavemente, sintiendo una calidez indescriptible en el pecho. No sabía si intentaba decir papa o si simplemente era un sonido al azar, pero el brillo en sus ojos y su insistencia en repetirlo lo hicieron sentir especial. «Bien, Ada», dijo con una sonrisa, dándole un suave beso en la frente. «Suena bien para mí». Lumiere se rió otra vez, encantada con la reacción de Izuku. Cuando terminó de preparar la sopa, Izuku sirvió una porción en un tazón y se dirigió a la sala, donde Aurelie estaba recostada en el sofá, cubierta con una manta gruesa. Sus mejillas estaban enrojecidas por la fiebre, y aunque los medicamentos estaban haciendo efecto, su cuerpo seguía resintiendo. Aurelie, llamó suavemente, arrodillándose junto a ella. «Hice algo de sopa para ti». Aurelie abrió los ojos con esfuerzo y lo miró, parpadeando varias veces antes de procesar sus palabras. «Izuku, no tenías que, ¿dónde está la niña?» «Por supuesto que sí», interrumpió con suavidad, acomodando la manta mejor sobre ella. «No puedes cuidar de Lumiere ni de ti misma si estás así». Y ella sigue sentada en la sillita de la cocina, «En un momento voy por ella». Ella suspiró, demasiado cansada como para discutir. Se incorporó lentamente, con algo de dificultad, e Izuku le pasó el tazón. «Gracias», murmuró, tomando la cuchara con manos temblorosas. Izuku la observó con atención mientras ella probaba la sopa. No era un chef profesional, pero al ver la forma en que Aurelie sonrió tras el primer sorbo, supo que había valido la pena el esfuerzo. Fue cuando Izuku aprovechó a recoger a Lumiere de la cocina, ella miraba a su madre con curiosidad y luego volvió a palmear suavemente el pecho de Izuku antes de repetir. «Ada». Aurelie levantó la vista y sonrió débilmente. «¿Eso dijo?» «Sí. No sé qué significa para ella, pero parece gustarle», respondió Izuku con una sonrisa. Aurelie miró a Lumiere con cariño y luego desvió la mirada hacia Izuku, como si estuviera evaluándolo por un momento. «Es curioso», murmuró. «Pensé que me llamaría a mí primero».
Izuku sintió un leve nerviosismo ante esas palabras, pero Aurelie no parecía molesta, solo cansada. Tal vez porque paso más tiempo contigo, dijo Izuku, encogiéndose de hombros. Aurelie no respondió de inmediato, solo lo miró con una expresión que Izuku no pudo descifrar del todo. Luego, simplemente sonrió con suavidad y volvió a concentrarse en su sopa. Izuku no le dio más vueltas al asunto. Solo se quedó allí, sosteniendo a Lumiere, quien seguía repitiendo su nuevo sonido favorito mientras observaba a su madre con ojos brillantes. Por alguna razón, en ese momento, la imagen de los tres juntos en la pequeña sala de Aurelie, compartiendo una simple cena mientras el invierno se asentaba en el exterior, se sintió más cálida de lo que jamás había imaginado. Izuku se recargó en el sofá, observando a Aurelie mientras terminaba la sopa con lentitud. Sus movimientos eran pesados, la fiebre aún nublaba su juicio. Gracias, Izuku, estaba deliciosa, murmuró Aurelie, apoyando la cabeza contra el respaldo. Él hizo un gesto con la mano, como si no fuera gran cosa. No fue nada. Quería asegurarme de que comieras algo caliente. Ella pareció debatirse sobre algo por un momento, con la mirada perdida en la mesa de centro. Finalmente, exhaló despacio y lo miró. Si quieres quedarte, hay una habitación de invitados disponible. No quiero que sientas que debes quedarte en el sillón con lo mucho que nos estás apoyando. Dijo, con un tono tranquilo pero algo inseguro. Claro, si prefieres regresar a tu departamento y llevarte a Lumi un rato, también está bien. Lo entenderé. Izuku consideró su oferta por un momento. Pero antes de que pudiera hablar, sintió un leve tirón en su camisa. Miró hacia abajo y vio a Lumiere aferrándose a su ropa con determinación, sus ojos grandes y húmedos viéndolo fijamente. «Hada», exclamó con un puchero, encogiéndose contra él como si temiera que se fuera. Izuku sintió su pecho apretarse ante esa súplica silenciosa. Lumiere aún era muy pequeña, pero parecía que no le gustaba la idea de que se fuera. Suspiró y miró de nuevo a Aurelie. «No tengo mucho que pensar, claro que me quedaré para cuidarlas». Aurelie apenas tuvo tiempo de esbozar una pequeña sonrisa antes de parpadear pesadamente, y sin que Izuku se diera cuenta, su respiración se volvió pausada y estable. Se había quedado dormida en el sofá, sin siquiera terminar de procesar la conversación. Izuku la observó por un momento, asegurándose de que estuviera bien, antes de suspirar. Bueno, parece que la fiebre la agotó completamente, se acomodó mejor en el sofá, con Lumiere aún en sus brazos. La pequeña se veía satisfecha, aunque aún mantenía un agarre firme en su camisa, como si eso asegurara que no se marcharía. Está bien, pequeña, no me iré, pero entonces sintió un pequeño olor en el aire. Izuku frunció el ceño. Lumiere parpadeó, completamente ajena a lo que estaba por venir. Izuku bajó la vista hacia ella con cautela. Lumiere, ¿hiciste? Ella sonrió y palmeó su pecho con inocencia. Izuku suspiró. Esto es un nuevo nivel de desafío, ¿verdad? Tomando aire, se levantó con cuidado, asegurándose de no despertar a Aurelie, y se dirigió a donde guardaban los pañales y los productos de la bebé. Bien, murmuró para sí mismo. Sobreviví a una guerra de héroes, enfrenté villanos y detuve catástrofes, ¿qué tan difícil puede ser un simple cambio de pañal? No tenía idea de lo que le esperaba. Izuku colocó a Lumiere sobre una superficie segura, con los pañales y toallitas a la mano. La bebé lo miraba con una sonrisa juguetona, completamente inconsciente del desafío que estaba a punto de enfrentar. Bien, Midoriya, murmuró para sí mismo, arremangándose las mangas. Solo es un cambio de pañal, nada que no pueda manejar. Retiró el pañal con cuidado y de inmediato sintió una oleada de respeto por todas las personas que hacían esto a diario. «Oh, Dios», susurró, luchando contra la mueca en su rostro. Lumiere pataleó y rió con entusiasmo, como si encontrara divertida la expresión de sufrimiento de su padre. Izuku negó con la cabeza. No te rías, pequeña traicionera, esto es serio. Tomó las toallitas y limpió con sumo cuidado, asegurándose de no hacerle daño. Sin embargo, la bebé no se lo puso fácil. Cada vez que intentaba avanzar, ella movía las piernas o intentaba girarse. Lumiere, quédate quieta. Ella simplemente se rió más fuerte. Después de una serie de maniobras, logró colocarle un pañal limpio y bien ajustado. «Hecho», exclamó con satisfacción. Lumiere aplaudió como si celebrara su logro. Izuku la levantó y cargó con cariño, sintiendo pura ternura. «No sé cómo lo hace tu mamá todos los días, pero la admiro aún más ahora». Miró el reloj. Ya era bastante tarde y la casa estaba en silencio. Volvió al sofá donde Aurelie seguía dormida profundamente.
Su fiebre parecía más controlada, aunque su rostro aún mostraba signos de agotamiento. Izuku suspiró y se dejó caer en el sofá con Lumiere acurrucada contra su pecho. Solo por unos minutos, murmuró, cerrando los ojos. Sin darse cuenta, esos minutos se convirtieron en horas, y antes de que pudiera reaccionar, la calma de la noche los había envuelto a los tres.